Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. El día de hoy estaremos viendo Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y bueno, te recomiendo mucho que además en la semana tú estudies la parashá, es decir, la porción de la Torah que se lee precisamente en esta semana. Esta lleva por nombre Ekev y abarca de Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 a Deuteronomio 11, versículo 25. Ekev. Pero vamos a comenzar, como siempre, con un pequeño chiste que escuché de unos niños. Estaban unas aceitunas en moto, iban pero voladas. Cuando de repente la que iba manejando pierde el control y las dos pobres aceitunas salen volando. Después de que se levantaron, una está gritando mucho y le dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele. ¿Qué sientes? Creo que se me rompió un hueso. Ah, sí. Y le dice: no pudo romperse un hueso. Y le contesta: ¿pero por qué no? Acuérdate, ya nos rellenaron con pimiento morrón. Las aceitunas. Pues bien, mis amados hermanos, en esta ocasión, como en otras, vamos a estar escuchando palabras como el que tiene oído, que oiga. No sé si a ti te suene como algo redundante o algo demasiado poético. Sin embargo, en la cultura de Jesús, y está la clave precisamente en la porción de la semana. La porción de la semana hay una parte donde dice Im kishivu kishivu, que significa si escuchan, escucharán. Algo parecido a el que tenga oídos, que oiga, ¿no te parece? Pues sí, tiene el mismo efecto. El que escucha, escuchará. ¿Qué es esto? Mira, en la vida tú y yo tenemos obligaciones y mientras más maduros somos, más conscientes estamos de ellas. Sin embargo, a veces no tenemos la motivación para cumplir nuestras obligaciones. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en el matrimonio? ¿Qué tal en la sociedad en general? A veces nos hace falta un empuje de motivación para poder cumplir nuestras responsabilidades. ¿Y cómo le hacemos? Im kishivu, kishivu. Sí, los que escuchan, escucharán. Por ejemplo, y hablando de aceitunas y todo eso, imagina que en una ocasión tú haces una comida sabrosa y le pones allí aceitunas y le pones algunas otras cosas, la das a tu familia y estás un poquito nervioso o nerviosa, ¿verdad? No sabiendo cuál va a ser el resultado y te dicen: qué rico te salió, qué delicioso estuvo. ¿Qué pasa cuando tienes ese halago, esa satisfacción de que lo que hiciste estuvo rico? Bueno, pues ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que te van a dar ganas de volver a cocinar. En la cultura de nuestro Señor Jesús se dice que la satisfacción da hambre. Qué curioso. Im kishivu kishivu. El que escucha, escuchará. El que tiene oídos, oirá. Sí, así es. Cuando haya una satisfacción, cuando algo sale bien, cuando tú te atreves a hacer algo y te sale bien, ahora esa satisfacción te va a dar ganas de seguir cumpliendo aquello que un día empezaste. Y así, esto es con escuchar la palabra de Dios. Tenemos, ¿verdad?, el deber de estar escuchando la palabra del Señor, pero a veces no nos sentimos muy motivados. Tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios, pero a veces no sentimos esa motivación. Pero ¿qué pasa cuando hay satisfacción en hacerlo? Un consejo sabio que recibiste de la palabra, lo aplicaste y te dio resultado. Eso va a provocar que tú quieras seguir estudiando. ¿O qué tal cuando alguien te dice: oye, gracias por el consejo que me diste, con mis hijos todo está saliendo de maravilla? O oye, eso que yo aprendí de ti, que dijiste que lo sacaste de la palabra de Dios, lo estoy aplicando en mi matrimonio y está funcionando. Entonces, cuando tú recibes esa respuesta satisfactoria, tú estás teniendo una motivación más para estudiar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. Aplícalo en cada área de tu vida y verás que hay resultado. El que escucha, escuchará. Aplícalo en el trabajo, ¿sí?, en tu salud, en tu bienestar, en el ejercicio. Aplícalo en todas las cosas. Date pruebas, metas cortas, ¿sí?, probándote de manera corta, y empieza a recibir la satisfacción en la cual te dará hambre para poder seguir adelante en metas mucho más grandes. Pero acompáñame con tu Biblia y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, donde la palabra de Dios dice esto.
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Fíjate cómo se presenta el Señor. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Pérgamo, esta iglesia recibió este mensaje. Como te he venido diciendo, las 7 iglesias, no eran todas las de Asia Menor en aquel tiempo, ¿verdad? Sin embargo, representan a la totalidad de la iglesia, pero no solamente de esa región y tampoco en aquellos siglos, sino en todo lugar y de todos los tiempos. Sí, hay un Pérgamo y para eso vamos a empezar a ver qué significa la palabra Pérgamo. Vamos a dividirla en un prefijo, y gamo, ¿sale? Un significado. El prefijo per significa ir más allá, como por ejemplo lo utilizamos en palabras como perseguir, es decir, vas siguiendo algo y no solamente lo sigues, sino lo persigues, o sea, vas más allá, insistes, continúas, vas más allá. Pero también se utiliza en otras palabras como perjuicio. Esta tiene una connotación negativa, porque una persona la cual ha sido juzgada, ¿verdad? No solamente ha sido juzgada, sino ir más allá. Un perjuicio ya significa hacer un daño a la persona, ¿sí? Cuando una persona es castigada porque se le enjuició y el castigo va más allá, entonces se le ocasiona un perjuicio. Entonces, esto tiene la palabra per. ¿Y qué significa gamo? Gamo significa matrimonio. ¿Cómo? Gamo, ir más allá del matrimonio. ¿Qué es esto? Sí, significa que a pesar de estar casado, una persona puede estar buscando algo más, algo que no necesita, algo que le va a dañar. Y esta es la característica que llegó a tener la iglesia que estaba en esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, los creyentes de allí, de Pérgamo, llegaron a cambiar su perspectiva respecto a el imperio dominante. Recordemos que la primera iglesia, Éfeso, la de los siglos 1 y 2, es la que se quedó sin amor. La de Esmirna, de los siglos 2 y 3, es la que sufrió mucho la persecución del imperio romano. Y la iglesia del siglo IV en adelante, que está representada por la iglesia en Pérgamo, es aquella que cambió su perspectiva. Dijo, no, ya sufrimos mucho, ya hubo muchas muertes. De hecho, aquí se menciona a Antipas, que fue el obispo de la iglesia creyente en esa ciudad. Los que habían sido sacados de Israel, todos aquellos judíos que llevaban la Torá, el conocimiento de la Torá y la practicaban, empezaron a llevar y compartir de esto, y obviamente también estaban compartiendo acerca de la fe en Jesús, del maestro, de Yeshua el Nazareno, a los cuales se les llamaba la iglesia del camino o se les llamaba la secta de los nazarenos. Y este mensaje empezó a permear sobre los gentiles. Mientras estuvieran los judíos, entre los judíos, Roma no tenía mucho problema. Sin embargo, este mensaje estaba trascendiendo a los gentiles y muchos estaban creyendo en ese rey judío, en Yeshua mi Nazaret, en Jesús de Nazaret. El asunto es de que Pérgamo era una ciudad politeísta. Había todo un buffet de creencias allí, y mientras más, mejor. Había creencias en cuanto al dios de la medicina, la diosa del amor, la diosa del conocimiento, el dios Zeus, que era un dios al cual le atribuían muchísimo poder y que tiene una importancia en la ciudad de Pérgamo. Pero no solamente eso, también los seres humanos recibían adoración. De hecho, Pérgamo es la primera ciudad en la cual se construye un templo para el César,
para Augusto César para que fuera adorado. Y hubo otros 2 templos más, a otros 2 Césares más. Así que en Pérgamo tú podías creer en todo. De hecho, tenías que creer en todo, ser tolerante con todas las creencias, tolerante con todas las ideologías. ¿No te parece algo muy de la actualidad? Bueno, pues la fe en Yeshua no puede ser así, porque cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, más grande, él dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La fe en el Dios de Israel no es una fe que admita otras fees, otro tipo de fe, ¿sí? Es una fe que excluye a las demás. Y eso no era bien visto en Pérgamo. Así que, ¿qué hizo la iglesia de Pérgamo? Se adaptó, cambió su forma de pensar y dijo: bueno, con tal de estar bien, con tal de no sufrir ya, con tal de no sufrir lo que Antipas sufrió y muchos otros creyentes en el Señor sufrieron, empezaron a aceptar. ¿Por qué? Porque Pérgamo le dijo: tú puedes seguir creyendo en Jesucristo, tú puedes seguir, con tal de que adores también a estos otros dioses. Esta es la situación el día de hoy de muchas personas que están en una situación espiritual de Pérgamo, y a los cuales el Señor Jesús les dice Teshuvah. Teshuvah, que significa arrepiéntete, pero Teshuvah significa regresa. ¿Regresa a qué? Regresa a la palabra, regresa a la fe del Dios único, regresa a esa fe del Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque la mezcla va a estorbarte, la mezcla va a hacer que se frustre tu propósito. Fíjate, Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Dios está instruyendo al pueblo de Israel que no haga mezclas ni en animales, ni en semillas, ni en vestimenta. Fíjate qué interesante. El libro de Levítico nos habla de la pureza a la cual está llamada el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de la cual tú eres parte. Y el capítulo 19, muy en especial, nos está enseñando que esto debe de ser llevado a cosas prácticas, como la comida, como el trabajo, como inclusive como el vestido. Y no es que el Señor esté muy preocupado en que si tu ropa tiene algodón y poliéster y cosas así, no, sino que tú y yo comprendamos que la mezcla no debe de ser. ¿Por qué? Porque no tanto está hablando de ropa, no tanto está hablando de animales, de semilla, que es importante atender eso, sino ahí dice claramente: mis estatutos guardarás. ¿Qué quiere decir? Que tu vida espiritual tiene que tener un grado de pureza muy, muy alto, ¿sale? Acuérdate, lo material, ¿sí? Trabajo, alimento y ropa, nos está enseñando lo espiritual. Si nosotros admitimos comer cualquier cosa, si nosotros admitimos vestirnos con cualquier cosa, si nosotros admitimos ideas en cuanto al trabajo de cualquier tipo de especie, bueno, entonces estaríamos expuestos a admitir cosas en la fe de cualquier tipo. Por eso es tan importante que el día de hoy no admitamos hombres que se visten de Barbie, no admitamos, y no es que no admitamos a la persona, sino no debemos de admitir ese tipo de ideologías. No admitamos trabajar 24/7, sino ciñámonos a lo que dice la palabra. El varón vístase como hombre, ¿sale? 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y que la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y conducta para todos nosotros. Ahora, ¿a qué nivel llevaba esta adoración? A mí me llama mucho la atención porque dice Jesús que esta iglesia vivía en donde está el trono de Satanás. Sí, mira, aquí en el versículo 13 dice así. Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras, le está diciendo a la iglesia, a su amada iglesia. Y dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y repite, donde mora Satanás. ¿Cómo? Satanás vivía en la ciudad de Pérgamo. Es muy interesante porque entre todos los templos había uno en particular cuya historia nos hace pensar algo muy interesante. Sí, es el altar de Zeus. Este templo en el cual se adoraba a este ídolo
¿verdad?, pagano a Zeus. Y se le ofrecían cerdos, continuamente se estaban allí quemando cerdos. De hecho, se piensa que este obispo Antipas fue parte de esos sacrificios por no haber querido inclinarse y adorar a ese Dios. Bueno, pues quiero decirte que ese altar a ese Dios Zeus, en el cual era una fe mezclada, está en la ciudad de Pérgamo. Bueno, estuvo en la ciudad de Pérgamo. Y lo que pasa es de que en el siglo XIX, el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, encontraba una carencia fuerte en su economía, pero gozaba, como siempre, como hasta el día de hoy, de unas ruinas espectaculares. Y Alemania le propuso comprarle todo lo que se encontrara ahí en Pérgamo. El Imperio Otomano aceptó, le vendió todo lo que los arqueólogos alemanes pudieran encontrar, y uno de los tesoros, entre comillas, digo entre comillas, que Alemania se llevó a su nación, piedra por piedra, fue precisamente el altar de Zeus. Esta imagen que te estoy presentando allí es lo que se puede encontrar en el Museo de Pérgamo, en la ciudad de Berlín, y son las piedras originales que un día estuvieron en esa ciudad, a la cual el Señor Jesucristo le dirigió un mensaje a la iglesia que se encontraba allí. Ese altar de Zeus resulta que fue el símbolo del antisemitismo en la época de los apóstoles. Pero ese antisemitismo también inspiró a otro antisemitismo muchos siglos después. Sí, porque fue llevado a Alemania. ¿Y qué crees? Te voy a presentar aquí esta otra construcción. No sé si tú le encuentres un parecido, pero a mí me resulta obvio el parecido que hay entre el altar de Zeus y esto que es el campo Zeppelin, donde Hitler convenció a miles de personas, ¿verdad?, también en un engaño donde estaban cocinando un antisemitismo para exterminar también, ahora no a Antipas, sino obtuvieron el exterminio de 6 millones de judíos. Aquí están estas otras dos fotos y quiero decirte, no me cuesta ningún trabajo pensar que cuando Jesucristo estaba hablando del altar de Zeus, se estaba refiriendo nada más y nada menos que al mismo trono de Satanás. Seguimos en la lectura en Apocalipsis 2, pero ahora versículos 14 y 15. Pero tengo unas cosas contra ti. Le está hablando a la iglesia, Jesucristo. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Te acuerdas de él? Ahí en el libro de Números. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tienes los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. La clase pasada vimos mucho acerca de la doctrina de los Nicolaitas, aquellos que ejercen un liderazgo, sobre todo un liderazgo abusivo sobre los demás, y te invito a que la veas. Pero ahora me voy a centrar solamente en lo de Balaam. ¿Te acuerdas de Balaam? Allí en el libro de Números capítulo 25, allí nos menciona cómo Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, y es que no se puede maldecir al pueblo de Israel, y tú formas parte de él si tú crees en Yeshua HaMashiach. Si tú crees en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, tú formas también parte del pueblo de Israel. El maligno no te puede maldecir. Entonces, así como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, y el día de hoy Satanás no puede maldecirte, ni él ni nadie, bueno, entonces lo que provocan es el error. ¿Y cómo lo provocó Balaam? Bueno, le dijo a Balac que utilizara mujeres paganas para que se enredaran sexualmente con los hombres de Israel. Y así lo hicieron. La pérdida en aquella ocasión fueron 24,000 hombres muertos. Una verdadera tragedia, una tragedia. Entonces nosotros podemos observar que el pueblo de Dios es inmune a las maldiciones, pero si él participa mezclándose en su cariño, en su amor, en su devoción, porque el pueblo de Israel terminó adorando lo que estas mujeres paganas creían. Bueno, cuando el ser humano, aunque sea del pueblo de Dios, cede ante esas presiones y ante todas esas ideologías, la pérdida es fuerte. Los apóstoles Pablo y Pedro coinciden también en encontrar una concordancia entre la codicia, la fornicación y la idolatría. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 6 al 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El apóstol Pedro lo dice así en su segunda epístola, en capítulo 2, versículos 14 al 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así que mi hermano, mi amigo, si tú encuentras en tu cristianismo, en tu fe, si tú llegas a encontrar fornicación, idolatría, codicia, quiero decirte, a lo mejor la encuentras en tu fe, pero a lo mejor la encuentras en la fe de algún otro cristiano, alguna otra persona que crea en el Señor Jesús. Y estás encontrando esto, quiero decirte, están turisteando por Pérgamo. Y no estoy hablando de Turquía, están turisteando espiritualmente, están pasando por la ciudad espiritual de Pérgamo. Y el mensaje para estas personas es: arrepiéntete, regresa, teshuva. El mezclarse impide que nosotros tengamos la bendición del Señor. Fíjate que aquí te pongo unas palabras. Kilai, que significa híbrido, Kiliayim, que significa mezclarse, y estas palabras tienen una raíz en el hebreo, que es la palabra kalá. Y la palabra kalá, que de donde viene híbrido o mezcla, kalá significa estorbo. Kalá significa estorbar, detener, impedir o inclusive significa presión. Las personas que viven con una fe mezclada, como la iglesia que llegó a ser la iglesia en Pérgamo, viven en una prisión, donde son estorbados en su propósito. ¿En cuál propósito? En el propósito de que han de ser la novia del Señor, vestida de blanco, a la cual se le va a dar una piedrecita blanca, no gris, no negra, una piedrecita negra, una piedrecita blanca con un nombre nuevo, y se le dará de comer el maná. Mi estimado hermano en Cristo Jesús, es muy importante que tú, como llamado a formar parte de la novia del Señor, tomes una decisión a vivir una pureza matrimonial, esperando al novio, porque él ya está listo, pero tú necesitas vestirte de blanco. Te invito a que hagas teshuva, a que te arrepientas, a que dejes toda esa amistad con el mundo que has querido guardar con tal de llevar, según tú, la fiesta en paz. Quiero decirte, esto no es así. El altar de Satanás se prendió con el cuerpo de Antipas en alguna ocasión, se encendió con un antisemitismo también en el siglo XX y lo seguirá haciendo. Y no dejes que el engaño de una amistad con ellos te lleve también a perder tu lugar en esa boda. Soy José Moreno. Te invito a que sigamos estudiando la palabra del Señor, que sigamos aprendiendo y que la pureza en nuestras vidas siga avanzando y que el Señor siga limpiando nuestras vidas. Te invito a que compartas, te suscribas y que le des clic a la campanita para que lleguemos a más personas. Te espero en la siguiente. Shalom, shalom.